Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que hayan tenido una excelente semana, que ayer hayamos empezado con toda la actitud de esta semana para seguir conociendo más del Señor y para seguir cada día enamorándonos más de Él. El día de hoy vamos a seguir con nuestro devocional, estudiando Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar viendo el capítulo 16. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de la verdadera adoración. Y vamos a estar hablando de ese momento en el que Pablo y Silas se encontraban en la cárcel. Y aunque siempre recalcamos esto para enfatizar en el poder de la oración, en cómo la oración ferviente a través de nuestra alabanza, a través de nuestra fe, podemos llegar a obtener grandes cosas, hoy quiero que veamos este mismo escenario, esta misma escena, pero desde el punto de expresarlo en la verdadera adoración. Y quiero recapitular un poco en lo que fue o cómo resultaron Pablo y Silas en la cárcel. Resulta que cuando ellos cuentan la historia que iban a un lugar de oración, se encontraron con una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, ¿cierto? Y más adelante cuenta que esta muchacha, esta joven, seguía a Pablo y a todos los que estaban con ellos, exclamando de que ellos venían de parte de Dios, que eran siervos de Él, que escucharan, porque venía a decir cómo ser salvos. El punto es que después vemos que Pablo se vuelve de una manera en la que estaba ya exasperado, estaba cansado, y reprende el espíritu. Y eso es lo primero que nos lleva a pensar, porque tal vez generaría confusión al leer este versículo, que es el versículo 18-19 más o menos, y nos llevaría a estar un poco confundidos porque la muchacha, ¿cierto?, en cierta manera estaba declarando lo que ellos iban a hacer, pero ahí es cuando nosotros tenemos que entender que si Pablo estaba exasperado era porque tal vez no estaba dejando hacer la obra del Señor, ¿cierto? Este espíritu de adivinación que tal vez podía mezclarse o confundirse con un don que viniera de parte del Señor, pues no estaba permitiendo que la obra de la buena noticia que querían dar Pablo, Silas y quienes la acompañaban se llevara a cabo. Porque esta joven, ¿cierto?, usada por este demonio, lo que hacía era diversificar, molestar, dañar el ambiente en el cual ellos querían predicar la palabra de Dios. Y por eso es que Pablo resulta expulsando este demonio. Y de aquí vemos cómo los amos o los dueños de esta joven, ¿cierto?, porque la joven era una esclava, pues se ponen furiosos porque en cierta manera les estaba haciendo perder aquella persona, podemos decirle en cierta manera hasta esa posesión, la cual les estaba dando alguna rentabilidad o dinero. Y aquí es donde empezamos a ver cómo ellos son llevados, digamos, delante de la policía, delante de la justicia, son apaleados porque dice que con unos palos le dieron azotes, ¿cierto? Les azotaron, les dieron paladas y luego los metieron al fondo del calabozo, ¿cierto? Con unos cepos prácticamente a usted le amarran los pies, pero también le amarran las manos y es de una manera muy incómoda en la cual usted es muy difícil poderse mover y poder hacer sus cosas normalmente. Lo vamos a ver desde el 22, ese sí lo quiero leer explícitamente. Dice Hechos 16, 22 y 23. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente, después los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Acá estamos viendo y acá es donde yo me quiero concentrar y tal vez es donde siempre nos detenemos para hablar en el poder de oración, pero yo quiero que veamos la verdadera adoración. Porque cuando nosotros entendemos adorar y alabar al Señor, pues muchas veces hacemos la adoración y la alabanza
cuando tenemos esos momentos de gozo, cuando vamos a la iglesia y ponemos canciones, cuando tal vez hemos recibido una respuesta del Señor, entonces le levantamos las manos, glorificamos, cuando damos testimonio de lo bueno que está pasando en nuestras vidas. ¿Cómo no glorificar del Señor? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cierto? Pero qué duro es cuando las cosas no están saliendo como uno quiere. Y acá entendemos de que Pablo y Silas, si decidieron sacar ese espíritu de esa mujer, era porque también entendamos que la mujer tal vez no era la más contenta con ese espíritu. Porque entendamos dos cosas: ella era esclava de los amos, quienes sacaban provecho a través de ella, y lo segundo, pues tenía una posesión demoníaca, o sea, el demonio no la dejaba en paz. El demonio, la manera de torturarla, ¿cierto? Era a través de todo eso lo que ella era usada, que podría verse como algo bueno, pero el diablo, sus obras, así sea que aparenten algo bueno, nunca deja algo bueno. Porque por el contrario, el diablo, lo que cree dar gratis, nunca lo da gratis. Él siempre está cogiendo algo a cambio. Entonces, acá vemos que Pablo y Silas estaban haciendo lo bueno y los cogieron y los ajusticiaron. Y no solo los ajusticiaron, sino también los desnudaron, los hicieron pasar vergüenza y les apalearon, es decir, los hirieron, los hicieron sangrar. Y no solo con eso, sino avergonzados y malheridos, los metieron al lugar de pronto donde uno se puede sentir más solo, donde uno puede sentirse más humillado, y uno puede sentir que realmente está solo en la vida, entre comillas. Pero acá es donde vemos esa verdadera adoración. Cuando a pesar de las circunstancias difíciles, cuando a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros invocamos el nombre del Señor. Nosotros cantamos salmos, nosotros glorificamos su santo nombre, porque sin importar lo que haya pasado, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se está haciendo y se seguirá haciendo. Y eso lo vemos por ahí en el versículo 25, que dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Si ellos estaban en el fondo del calabozo, ¿cierto? Yo me imagino que ahí no lo llevan a todo el mundo, que había de pronto un lugar donde estaban los calabozos para toda la gente normal, o bueno, para los otros prisioneros. Y si dicen que todos los prisioneros o los demás prisioneros escuchaban, ¿usted se imagina las ganas, la euforia, ese gozo que tenían ellos dos de cómo cantaban para que le llegaran a escuchar tan lejos? Eso me lleva a pensar, y tal vez me lleva a sentirme a mí un poco mal, en el sentido de cómo son mis alabanzas o cómo es mi manera de adorar a Dios muchas veces, ¿cierto? Porque a veces somos muy cómodos. Nos gusta alabar si tenemos una canción cómoda. Nos gusta adorar a Dios si ha pasado algo bueno, ¿cierto? Pero cuando no, ¿qué hacemos? Nos ponemos bravos. Si no está la canción que me gusta, pues no oro porque no me la sé. Si el de al lado está diciendo algo, pues me pongo a poner atención. Pero entre todo mi ser, en cierta manera nos volvemos personas circunstanciales y sensoriales, donde la circunstancia y donde todos mis sentidos, todas mis emociones tienen que hacerme llegar y a tener un sentir para llegar a la presencia de Dios, a adorarlo. Pero vemos en Pablo y en Silas todo lo contrario. Vemos dos hombres que, sin importar el dolor físico que tuvieran, como seres humanos, como hombres de carne y hueso, su espíritu estaba avivado y glorificaban al Señor, lo adoraban. Y esta es la expresión que nosotros tenemos, que también nos lleva a vivir la vida de Job. Job el justo. Job, a pesar de todo lo que vivió, él glorificó al nombre del Señor. Y después podemos llegar a entender el por qué el Señor decía que no había un hombre justo como él. Porque tal vez a nosotros nos empieza a pasar las primeras cosas que le pasaron a Job y ya nos rendimos. Y bueno, se dice, bueno, qué chévere, ¿cierto? Pero veamos lo que sucede después. Dice que el carcelero, ¿cierto? Hubo un derrumbe y vino y ellos pudieron salir y todo muy bueno, muy chévere. Y después vino el carcelero y el carcelero se iba a quitar la vida, ¿cierto? Pero vean lo más importante cuando uno aprende a glorificar, a adorar a Dios de una verdadera manera.
Dice en el versículo 30. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era el carcelero preguntándole a Pablo y a Silas. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Esto, familia, es glorificar a Dios. Esto es adorar a Dios. Cuando dejamos nosotros de pensar en nosotros mismos, en nuestro dolor, en nuestras circunstancias, en nuestras emociones, y glorificamos a Dios para que Él se enseñoree, para que Él muestre su gloria, para que Él muestre su mano poderosa. Esa es la verdadera adoración. Cuando dejamos de pensar en nosotros, dejamos de ser egocentristas para volvernos cristocéntricos, para dejar que Él sea el que lleve toda la gloria. Familia, el día de hoy aprendamos a adorar a Dios como lo hizo Pablo y Silas, que sin importar tu circunstancia, tú levantes su oración, que sin importar lo que esté sucediendo en tu vida, tú le digas: gracias, Señor, te alabo y te bendigo y busco tu nombre, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si tú en este momento estás pasando una dificultad, si tal vez te has peleado con el Señor, si crees que tal vez Él es injusto contigo, y pídele perdón, y por el contrario, vuélvete a Él, glorifícale y verás la mano poderosa de un Dios poderoso. Señor, te damos gracias por este día, gracias, papá, por el tiempo que nos permites estar en tu presencia. Hoy, Señor, enséñanos cada día a adorarte de una verdadera manera, Señor, donde tú siempre seas el glorificado. Así, Padre, como usaste la vida de Pablo y Silas, Señor, para llegar a la vida de este carcelero y a toda su casa, así queremos que nos uses a nosotros, Señor. Pero primero enséñanos a adorarte de una verdadera manera, Señor, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Enséñanos a ser cristocéntricos, que tú seas lo más importante en nuestras vidas, y ayúdanos cada día a ser menos egocéntricos, a pensar menos en nosotros. Te damos a ti la gloria, la honra y el poder en este día. En tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.